¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Yo me quedo rendido, sigo caminando. ¡Eso! Porque las nuevas fuerzas vienen de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí o no, mi hermano Gabriel? ¡Feliz cumpleaños! 1000 años más de vida. Gloria a Dios. Yo soy peregrino en este mundo, soy ministro amado fuera de esta tierra. Yo soy nacionalidad, reino de los cielos, soy evangelista que llevo la fe. Soy evangelista que llevo la fe. Eso, ¿cómo dice? ¿Quién te ha dicho es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Yo no me quedo rendido, sigo caminando. ¿Quién te ha dicho es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Yo no me quedo rendido, sigo caminando. Y vamos con las palmitas arriba, arriba, porque nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Pase lo que pase, venga lo que venga, con la ayuda de Dios obtendremos la nueva fuerza que viene del alto. Para ti, mi hermana Ana Barbosa y la familia Barbosa. La soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo, con llantos te digo, papito lindo, cuando será el día en que, y como dice, vamos, en la soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo, llantos te digo, papito lindo, cuando será el día en que tú vengas. Mira mi corazón que está herido, mira mis ojos cansados de llorar, solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelva. Para todos los integrantes de Ferretería Barbosa, Dios siga bendeciendo de una manera muy especial. ¡Vamos, mi hermano Gabriel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday to you! ¡Gracias por la invitación! Así cantamos el día de tu cumpleaños. En la soledad de mi habitación, llamo a mi Padre que está en el cielo, con llantos te digo,
gritamos feliz cumpleaños, hermano Gabriel. ¿Qué le parece, hermano, si gritamos esta noche feliz cumpleaños, hermano Gabriel, diciendo, ¿ya? Ya si viene la cenita, muchas gracias a todos los ahijados, quienes, hermanos, están presentes. Gloria al Señor en esta noche para poder servir a su padrino. Se ve, hermano, se ve que hay una bendición de parte de nuestro hermano Gabriel a sus ahijados. ¿En qué manera? En el sentido espiritual, hermanos, ¿ah? Así que un amor fraternal no puede dejar de fluir porque Cristo está en medio de ese amor. ¿Qué le parece si esta noche todos los que estamos presentes decimos ¡feliz cumpleaños, hermano! Ya no se escucha nada, hermano. ¿Qué pasó por ahí? A ver, hermano Gabriel, por favor, usted ve quién no grita y no le damos la cena, ¿ya? Aquí está el rey, por si acaso, ¿eh? Ya vamos. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, denle fuertes aplausos para el Señor, para el dueño de la vida y también para el dueño del cumpleañero de esta noche, hermano, ¿eh? Muy bien, nos dicen que ya la cenita ya está listo. Vamos a orar bendeciendo el nombre del Señor, gloria al Señor, por este presente, quienes los familiares, los ahijados han hecho presente, gloria al Señor, en estas horas de la noche, ¿ah? Oramos entonces. Padre que estás en los cielos, bendito Dios de la gloria, te damos gracias en esta noche, Señor. Primeramente, nuestro motivo, Señor, de adoración y de alabanza es porque tú nos hiciste hijos tuyos. Te damos gracias por la vida y por la oportunidad que nos das de estar puestos a pie, Señor, para poder darte las gracias por otro año más de vida de tu hijo Gabriel. Ese es el motivo de esta noche, para agradecerte porque a este varón tú le has llamado con un propósito para que pueda trabajar, Señor, en tu obra. Para que pueda trabajar en tu obra con lo que tú diste, Señor. Primero la vida. Padre, bendecimos tu nombre. Bendecimos también a todos aquellos que están presentes para poder honrar tu nombre, para poder alegrar este día maravilloso de tu hijo Gabriel. En el nombre de Jesús, Señor, nos serviremos, Padre, los alimentos, Señor, quienes han preparado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador de nuestras vidas. Aleluya. Levanta tus manitos al cielo, vamos a glorificar al Señor. Bien fuerte, hermanos. Bien fuerte, vamos a glorificar al dueño de la vida. Sabemos que la Biblia dice, ni las hojas de los árboles se moverían sin el poder de Dios. Levanta tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fuertes aplausos, por favor. Muy bien, ocupa su lugar. Mientras tanto, ya nos dicen por aquí que ya la cenita ya está cerca. Pedimos a los niños, por favor, que también tomen su lugar, gloria a Dios, para que ninguno de nosotros, hermanos, gloria al Señor, se quede sin la cenita, ¿ya? Así que muchas bendiciones. Ahora es el turno para los ahijados, para que puedan servir y trabajar en esta oportunidad. Muy bien, adelante entonces. Primero, por favor, para el cumpleañero, ¿ah? Se viene el cuy entero, así que mi hermano Gabriel, a uno de los ahijados vamos a pedir que se sirva de mesa, ¿ya? ¿Cómo es posible que se hayan olvidado a una mesa para el cumpleañero? Así que ¿dónde está Joelito, por favor? Joel, ¿está por ahí, Joel? Ahí está, atrás. Lamentablemente esta noche te servirás de mesa. Aquí el cumpleañero no va a tener que comer en el suelo. Muy bien, así que bendiciones. Ya, muy bien. Mientras tanto, por aquí nos dicen, gloria al Señor, nuestra hermana Ana. ¿Dónde está nuestra hermana Ana? ¿Está por ahí? Vamos a invitarle para que pueda tomar el instrumento también, ella también, con el talento que Dios está dando, ¿ah? Estamos viendo crecer poco a poco, conforme
al propósito de Dios, ¿ya? Amén, así que también está con nosotros el ministerio Gloria al Señor, Impacto de Milagros. Muchas bendiciones, Pastor Miki, Dios te bendiga tu ministerio y a toda la iglesia de Casa de Oración. ¿Dónde están mis hermanos de Casa de Oración? A ver, levanta las manos. Ahí está, muy bien. Así que vamos a invitar a mi hermana Ana para que pueda tomar el lugar, Gloria del teclado, cantando las alabanzas del Señor por el día de los cumpleaños de tu amado esposo, ¿ya? Así que esta noche tienes que deleitar con las alabanzas, hermana Ana, ¿ya? Bien, adelante mi hermana Ana, pase por favor. ¿Con esto? Dale. Ahí, ya. Muy bien, aquí nos piden cómo es posible que solo va a comer el rey, tiene que comer con su esposa, con su señora esposa. Vamos a seguir cantando mientras que la iglesia va disfrutando el alimento. Vamos a seguir gozándonos, gloria al Señor. Y luego viene el pastor Miki también, ¿ah? Así que muchas bendiciones, pastor. Se va alistando también, vamos a aprovechar este tiempito especial, porque ya después ya vamos a quedar con un tiempo pequeño, hermano, así que se va alistando también el pastor Miki para que pueda cantar, ¿ya? Unita más cantamos y luego se viene el Ministerio de Impacto de Milagros también, mientras que vamos echando la cena, la bendición del Señor, gloria al Señor, aleluya, para cantar. ¿Ya oraron para que Muy bien, muchas bendiciones. Ninguno se mueve, hermano, de su lugar. Ninguno se mueve de su lugar. Muchas bendiciones para mis hermanos de Cochamarca, Huancavelica. Y mientras tanto que van compartiendo en la cenita, vamos cantando las alabanzas del Señor. ¡Feliz cumpleaños mi hermano Gabriel Osmo! Mi hermana Ana Barbosa. Muchas bendiciones para ti. De parte del Ministerio de Alabanza y Adoración. Armadura de Dios. ¡Vamos, gozo! ¡Eso! Para todos mis hermanos quienes están llegando, muchas bendiciones. Para todos los ahijados, nos dicen por aquí, para mi hermano Joel y Luisa. Muy feliz, una familia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Tengo una familia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Tengo una familia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y como dice este corito, lo cantamos. Y esta familia crecerá, crecerá, crecerá. 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 Y luego lo cantamos fuerte, a ver. Gracias mi Señor Jesús por un nuevo corazón. 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 Y como dice, con toda libertad te alabaré, con toda libertad te adoraré, con toda libertad te alabaré, con toda libertad te adoraré, con toda libertad te alabaré, con toda libertad te adoraré, con toda libertad te alabaré, con toda libertad te adoraré. ¿Y cómo?
Tu amada esposa, nuestra hermana Ana Barbosa. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos añitos? A ver, alguien me dice cuántos añitos ya va caminando nuestro hermano Gabriel. Ahí está, no me equivocaba, hermanos. Estaba seguro de lo que estaba pensando y ahora afirmo, 37 añitos que Dios le ha dado la oportunidad de estar aquí en la tierra. Para ti, mi hermano Gabriel, en tus 37 años de vida, tu familia crecerá, la familia se viene, la familia de Cristo. ¡Cantamos! Una familia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Una familia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Tengo una familia muy feliz, muy feliz, muy feliz. Yo tengo una familia muy feliz, muy feliz. Y como dice este corito, lo cantamos, a ver, fuerte. Y esta familia crecerá, crecerá, crecerá. 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 Y como ahorita agradecemos a Dios, gracias mi Señor y Jesús por un nuevo corazón. Gracias mi Señor y Jesús por un nuevo corazón. Y como con toda libertad te adoraré, con toda libertad te alabaré, con toda libertad te adoraré, con toda libertad te alabaré, con toda libertad te adoraré, con toda libertad te adoraré. ¿Y cómo lo cantamos? A ver, ¿cómo? Puedo danzar sin parar, puedo saltar, puedo danzar sin parar, puedo saltar y puedo danzar sin parar, puedo danzar sin parar. Muy bien, muchas bendiciones mis hermanos, muchas bendiciones, así de esa manera vamos disfrutando del riquísimo viandas que ha preparado los ahijados. A ver, ¿quién me confirma, hermano? ¿Los ahijados? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Muy bien, los ahijados. Muchas bendiciones para los 6 hijos, hermanos, integrantes, nuevos integrantes de la familia Osjo Barbosa, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para ti, mi hermano Gabriel. Ahí están tus ahijados trabajando duro y parejo, Tienen que pagar el precio, pues si no, ¿dónde están? Bueno, así que muchas bendiciones. También vamos a cantar, hermanos, las alabanzas del Señor con el pastor Miki. Está presente, vamos a aprovechar el tiempo, pastor. Dios te bendiga al Ministerio Impacto de Milagros, quien también está con nosotros, hermano, para poder seguir cantando las alabanzas del Señor, Muy bien, entonces muchas bendiciones, buen provecho, mis hermanos, con el riquísimo cena. Vamos a hacer agarra cualquiera. Sí, gloria a Dios. Muchas bendiciones, Gloria hermanos. al Señor. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muchas bendiciones.